A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito legal, contable, financiero y tributario. El día de hoy estamos de edición especial. Me había pedido muchísimo la teleaudiencia y todas las personas que nos siguen en redes sociales si podemos contestar todas esas inquietudes que se han venido desarrollando a lo largo de todo este periodo 2020. Pues la petición del público es importante y el día de hoy vamos a contestar inquietudes. Tengo las inquietudes de todos nuestros amigos que nos han enviado las preguntas a este prestigioso programa de tributación de hoy en nuestro querido canal de Telesucesos. Vamos a comenzar con las principales preguntas, sobre todo tratando de dejar en un lenguaje claro esa explicación precisa que usted y yo necesitamos comprender. Han pasado muchísimos entrevistados en el ámbito tributario, financiero, laboral, contable, autoridades que nos han dejado esas ideas claras que usted y yo debemos conocer. Cristina, esta es una pregunta de nuestra querida María José López de la ciudad de Loja. María José, un lindo saludo para esa hermosa ciudad. Cristina, es importante que expliquemos ¿qué es esto del régimen general y el régimen de microempresas? Porque tengo la confusión. Cuando se habla, y muchos de tus entrevistados han hecho esa comparación entre un régimen general y un régimen de microempresas. Estimada María José, la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria emitió este régimen tan importante que es el régimen de las microempresas. El régimen de las microempresas se encuentra generalmente establecido para impulsar procesos sencillos para quienes sean considerados microempresas y adicionalmente para poder simplificar todos los procesos tributarios. El régimen de microempresas tiene su propia ley, su propio reglamento, sus propias resoluciones que están amparados dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno que fue modificada por esta Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria. ¿Quién es el microempresario? Personas naturales, sociedades, emprendedores y que van a generar un impuesto a la renta basado por el valor total de sus ingresos gravados por una tarifa del 2%. Tiene que cumplir formalidades, la ley tributaria siempre establece formalidades. ¿Qué es un régimen general? María José, el régimen general es el régimen también establecido en nuestra normativa tributaria, en donde se encuentran los deberes y obligaciones de aquellas personas, de estos contribuyentes, de estos sujetos pasivos, que debemos liquidar el impuesto a la renta basado en una tarifa, en el caso de sociedades, que está estipulado en el artículo 37 de la ley tributaria, del 25% como tarifa general, con algunas especificaciones en el caso de tener otras tarifas las sociedades. Y en el caso de las personas naturales, pues tenemos una tarifa progresiva, que eso se encuentra en el artículo 36 de la ley tributaria, que va del 0 al 35%. El régimen general es el régimen que la mayoría de los sujetos pasivos de nuestro país lo veníamos manejando hasta el año 2019. Y luego con esta ley orgánica se crea el régimen simplificado de las microempresas. También tenemos otra pregunta que nos hace Juan Carlos Dávalos de la ciudad de Ambato. Estimada Cristina, yo soy un profesional independiente que realizo mis actividades de ingeniero agrícola. ¿Debo o no debo estar dentro de este régimen de las microempresas? Si usted trabaja dentro de su actividad profesional, avalizado por autoridad competente su título profesional,
en este caso es el Senacid, o en este caso pues definitivamente avalizado por la Ley Orgánica de Educación Superior, y usted trabaja bajo este título profesional, usted es un profesional independiente. Los profesionales independientes no estamos obligados o estamos dentro de las limitaciones del régimen de microempresas. Estimado Juan Carlos, usted tiene que cumplir con un régimen general de profesional independiente, cumpliendo de forma y fondo sus obligaciones como profesional independiente. Estimada Cristina, dentro de las obligaciones formales del régimen general, ¿debo o no debo llevar contabilidad? Yo soy una persona natural que recibo exclusivamente dividendos. Esta es otra de las preguntas que he venido revisando, que nos hacen muy frecuentemente a nuestro espacio de tributación de hoy. ¿Qué pasa con las personas naturales? ¿Qué pasa con los accionistas, partícipes o socios que reciben dividendos o utilidades por tener esas inversiones en las sociedades? Y la pregunta es, ¿debo o no debo llevar contabilidad? El accionista que tiene esta renta del capital, los famosos dividendos, aun cuando cumpla los requisitos para llevar contabilidad en el tema de los ingresos, ¿sí? Más de $300,000 al ejercicio anterior, está excluido de llevar contabilidad. Aquellos accionistas que hayan recibido dividendos mayores a $300,000, aun cuando cumplan el monto para llevar contabilidad de acuerdo al artículo 19 de la ley, no deben llevar contabilidad porque se encuentran por el aspecto reglamentario excluidos para llevar contabilidad. Siguiendo con las preguntas importantes que nos han venido realizando a nuestro programa, su espacio de tributación de hoy, es la siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo varias actividades como persona natural? ¿Qué debo hacer frente al servicio de rentas internas? ¿Qué debo cumplir frente a esta ley tributaria? Este es un tema, yo creo, fundamental porque dentro del concepto de persona natural, esa persona física de carne y hueso, establecido su concepto de persona natural en el Código Civil, en el artículo 41, pues establece que la persona natural tiene derechos y tiene obligaciones. La persona natural puede realizar varias actividades al mismo tiempo. Puede tener una actividad empresarial, por ejemplo, una panadería, puede tener honorarios profesionales, puede recibir arriendos de bienes inmuebles, puede estar en relación de dependencia, puede tener rendimientos financieros. Lo importante es que esa persona natural conozca que todos esos ingresos, mientras sean ingresos grabados, ingresos de fuente ecuatoriana, ingresos que por ley deben pagar impuesto a la renta de acuerdo al artículo 8 de nuestra ley del régimen tributario interno, se tiene que tributar. La recomendación cuando una persona natural tiene varios tipos de renta es saber con exactitud a qué régimen pertenecen sus ingresos, sus actividades, para que la tributación sea la correcta. Si está en un régimen general, la persona natural tiene que tributar en base a una tarifa progresiva del 0 al 35%. Y si está en un régimen de microempresa, se tributa exclusivamente solo por los ingresos, ¿sí? Este 2%. En el ejemplo que yo había colocado, el único caso de ingresos es aquello que se relacione en la persona natural a la actividad empresarial, que es la que tiene el régimen de microempresas. Es muy importante conocer con exactitud a qué régimen pertenecen mis ingresos, mi actividad, para que la tasación y los deberes formales sean cumplidos de manera adecuada. Siguiente pregunta. Si en el régimen de microempresas, escúcheme por favor, ¿se recibe o no se debe recibir comprobantes de venta válidos? Ya que los ingresos, doctora Trujillo, solo es la base imponible para este impuesto. A ver, dentro de los deberes formales de este régimen de microempresas establece la formalidad
que los costos y gastos tienen que estar soportados por comprobantes de venta válidos, de acuerdo a nuestro reglamento de comprobantes de venta y retenciones, o si son del exterior, pues definitivamente por los comprobantes de acuerdo a la legislación que corresponda. El hecho de que estemos en un régimen de microempresas no quiere decir que yo puedo tener mis costos y gastos no respaldados. Como ya lo he venido diciendo en varios programas, en varias ediciones, y hoy que estamos con una edición especial, contestando inquietudes de nuestros queridos televidentes, las personas que nos siguen en redes sociales, pues definitivamente usted tiene que pensar que el régimen de microempresas, a pesar de que establece la tasación sobre una base imponible, que son los ingresos grabados, los costos y gastos deben seguir viniendo soportados. Principalmente porque usted tiene que a lo mejor soportar crédito tributario. Y para soportar crédito tributario, la normativa relacionada con el IVA en el artículo 66 de la ley pide que se encuentren soportados el crédito tributario con comprobantes de venta válido y que el IVA se encuentre separado. Adicionalmente, si usted tiene empleados, recuerde que tiene que calcular el 15% de utilidades conforme al Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo no ha generado ninguna variación para este 15% porque usted se encuentre o no se encuentre dentro de una microempresa. La obligación constitucional del 15% se encuentra intacta y obviamente se encuentra bajo los parámetros, su cálculo, su determinación, bajo el artículo 97 y 104 del Código del Trabajo. Importantísimo, doctora Trujillo, ¿puedo declarar de manera mensual o semestral el IVA y el ICI cuando estoy en un régimen de microempresa? Y la respuesta es, esa es la regla general de las declaraciones, lo que establece la normativa en el régimen de las microempresas, la declaración semestral del IVA y del ICE, la declaración semestral del impuesto a la renta, que recuérdese que solo por este ejercicio fiscal 2020 vamos a declarar acumulado estos ingresos porque no pudimos realizar pues la primera declaración semestral en el mes de enero. Va a salir ya la reforma al formulario 104 para poder declarar solo por el 2020 todos los ingresos de enero a diciembre en este régimen de microempresas porque el impuesto a la renta es semestral. La respuesta es sí, a partir del 1 de enero del 2021 usted puede declarar el IVA y el ICE semestral o mensual. Lo importante es que usted defina la forma de declarar y se mantenga durante todos los 12 meses por consistencia y porque así lo establece la normativa tributaria. Es decir, que el IVA y el ICE usted sí va a poder declarar de manera mensual, aun cuando la regla general es la semestralidad. En lo que es impuesto a la renta es obligatorio quienes estén sujetos al régimen de microempresas declararlo semestral, determinando una base imponible semestral, restándonos, compensando las retenciones semestrales que nos van a hacer aquellos sujetos pasivos designados como agentes de retención. Y ahí viene otra pregunta interesante. ¿Por qué la autoridad de control es quien ahora define quiénes son los agentes de retención? Porque eso está estipulado en la normativa. Ese es uno de los cambios importantes que trajo pues la norma, esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria. Muchísimos años tuvimos una normativa en donde esta designación de agentes de retención se basaba principalmente por el tema de la contabilidad. Hoy día, esta designación de agentes de retención tiene también una atribución legal, tanto en ley como en reglamento, por la Autoridad de Control Tributario, que es el Servicio de Rentas Internas. La normativa establece que la Autoridad de Control verificará perfiles para que puedan ser agentes de retención. Estos agentes de retención tienen que tener perfiles positivos, adecuados para poder administrar esos fondos públicos que son las retenciones y declararlos con integridad absoluta. Los agentes de retención tienen pues definitivamente gran responsabilidad e importancia dentro de lo que es nuestra normativa tributaria. Me preguntan si una microempresa puede ser agente de retención. Esto lo hemos venido ya reafirmando en muchísimos programas. Sí, una microempresa puede ser agente de retención. No existe restricción alguna en donde no pueda serlo. También me preguntan, y esta es una pregunta para Mónica Alviar de la ciudad de Ibarra. Nos dice Moniquita Alviar, si una microempresa puede ser determinado como contribuyente especial. Y la respuesta es también.
No existe tampoco ninguna restricción, mi estimada Mónica, para que una microempresa pueda ser determinada o determinado como un contribuyente especial. Siempre tomemos en cuenta que a lo mejor ese microempresario tiene una actividad relevante, importante en su sector, en su actividad, en su ciudad, en su provincia. No existe, por favor, ningún limitante, incluso para que un microempresario pueda ser, pues, denominado esta calificación tan importante que la Autoridad de Control Tributario la determina como contribuyente especial. Adicionalmente, me preguntan, ¿puedo tener como microempresa, escúcheme por favor, un solo facturero, un solo punto de facturación, aun cuando tengo varios tipos de rentas? Y la respuesta es sí. Usted debe tener ese comprobante de venta emitido, autorizado por la Autoridad de Control Tributario, con la leyenda obligatoria de microempresa, pero incluso como dice la resolución número 60, el momento de facturar, usted debe obligatoriamente colocar el concepto preciso de lo que usted está facturando. Si está facturando por su actividad empresarial de microempresa y si le está vendiendo a un agente de retención, ellos deben conocer que eso está sujeto pues a una retención del 1.75. Si con ese mismo facturero que dice microempresa y usted tiene adicionalmente un servicio profesional, debe colocarse servicio profesional para que le retengan el 10%, porque recuerde que ese servicio profesional tiene que ser definitivamente liquidado su impuesto bajo un régimen general. Y es así como usted va a convivir con dos universos. La Autoridad de Control debe estar preparando ese formulario que nos permita en este mes de enero liquidar exclusivamente la renta de las microempresas. Pero si usted tiene actividades adicionales, porque es una persona natural, recuerde que es el mes de marzo, la liquidación del impuesto a la renta del régimen general. Cristina, ¿qué pasa con el IVA cuando usted está dentro de un régimen de microempresa? Pues no pasa absolutamente nada. Las normas del IVA, la ley del IVA, es la misma, sea para un régimen de microempresa como para un régimen general. El IVA es un impuesto indirecto que tiene su propia normativa, su propia reglamentación. El IVA es un impuesto que está totalmente regulando pues aquellas transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal, la prestación de servicios, la transferencia pues de aquellos intangibles relacionados con la propiedad intelectual y también pues el autoconsumo y la transferencia a título gratuito de bienes, y no depende de que usted sea o no un microempresario o que esté bajo un régimen general. El IVA es un impuesto indirecto que tiene su propio objeto, su propio alcance, su propio marco regulatorio diferente a lo que es el impuesto a la renta. Entonces, mucha atención para las personas que me habían preguntado sobre el tema del IVA. El IVA es un impuesto que va a funcionar para cualquier régimen. Estamos hablando que el IVA tiene su propia base jurídica, su propio objeto, su propio alcance. Doctora Trujillo, en el tema del IVA, es importante mirar si los servicios profesionales gravan IVA. Aquí es un tema que a mí me encanta, ya que como he tratado de que las preguntas guarden relación, irnos introduciendo a los diferentes aspectos que nos han hecho pues estas preguntas tan interesantes, todas estas inquietudes que hemos venido manejando con nuestros prestigiosos entrevistados. Y sí, los servicios profesionales y todos los servicios en general gravan IVA. Lo que no debe confundir, y muchas personas confunden, es que cuando yo hablo de que gravan IVA, piensan que la tarifa cero es algo que no está grabado. No, no, no. Gravar IVA quiere decir que cumple con el objeto y el alcance del impuesto, que se encuentra dentro de las consideraciones para que esa transacción tenga IVA. Cuando una transacción grava IVA, cumple con este objeto, establecido muy correctamente en el artículo 52 y 53 de la Ley Tributaria y 140 del Reglamento Fiscal, pues ese IVA, cuando digo los servicios profesionales graban IVA, una vez que sabemos que está grabado, la tarifa, esa sí puede ser tarifa cero o puede ser, señores, tarifa 12. Entonces, voy a poner un ejemplo. Los servicios contables, los servicios legales son tarifa
12%. Pero vamos a hablar de los servicios médicos prestados por profesionales que tienen un título de tercer nivel avalizado por organismo competente, pues es tarifa cero. Pero los servicios graban IVA todos, unos tarifa cero, otros tarifa 12. Siguiendo con el tema del IVA, me dice, me he encontrado en el formulario 104, y yo soy una persona que comienza recién actividades comerciales, me he encontrado la palabra transacciones no objeto de IVA. Doctora Trujillo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, las transacciones no objeto de IVA son aquellas transacciones que por lógica, las que graban IVA son las que cumplen con el objeto, la forma legal para que la transacción tenga una tarifa 12 o tarifa 0. Pero algo que no graba IVA, que no es objeto y que usted se va a encontrar, y esta pregunta nos hace Mercy Pazmiño de la ciudad de Quevedo. Mercy, y te mando unas felicitaciones, mi querida Mercy, de que comiences con pie derecho esas actividades comerciales y que, por favor, el cumplimiento de la normativa es lo que mayor ahorro nos causa, el evitar riesgos fiscales. Mercy, esas operaciones no objeto son aquellas que no cumplen con lo que pide el IVA para que la transacción se encuentre grabada. Graba las transferencias de bienes muebles de naturaleza corporal, graba todos los servicios, graba la transferencia de intangibles relacionados con la propiedad intelectual, graba adicionalmente el autoconsumo y la transferencia a título gratuito de bienes. Entonces, cuando hablamos de no objeto es que no cumple. Por ejemplo, si me dice graba la transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal, ¿qué pasa con la venta de inmuebles? Un edificio, un apartamento, un terreno. Por lógica, el inmueble, al no ser un bien mueble, pues definitivamente estamos hablando que no graba IVA. Entonces, mi primera recomendación es, ante dudas, hablemos, inquietudes, siempre es importante revisar las normas tributarias. Incluso el SRI tiene ahora una página bastante interactiva donde se puede mirar por capítulos, por impuestos, por obligaciones. Antes de que usted tenga algún problema, consúltese, revise, llámenos, incluso en estos espacios tan importantes que yo hacía un análisis ahora con una de mis, hablemos, empleadas muy importante dentro de mi organización, y decía, este espacio que tenemos gracias a Telesucesos y que luego se repite a través de redes sociales, ha permitido, y me siento muy agradecida con ustedes, mi audiencia, para haber podido durante todos estos casi ya 2 años, pues de que estemos informados, que tengamos ese contacto, esas inquietudes, esas dudas que nos mandan pues a través de redes para que puedan ser satisfechas por todos nuestros entrevistados. Y el día de hoy estamos haciendo eso, generando un programa especial, contestando inquietudes. Adicionalmente me comentan, una persona natural, Cristina, que se encuentra en relación de dependencia, ¿tiene que facturar, tiene que generar una factura con IVA? No. Las personas que se encuentran en relación de dependencia, estamos en una vinculación con el patrono, con la empresa, bajo un régimen o bajo un contrato individual de trabajo, y nuestras obligaciones y derechos se regulan a través del Código del Trabajo. En el ámbito tributario, claramente la norma tributaria establece que las personas que estamos en relación de dependencia no tenemos que facturar. Nuestros servicios no están con ese IVA y simplemente nos remitimos a que ese rubro que usted recibe, que para usted es ingreso y para el patrono es gasto, será deducible, no tendrá ese IVA porque tenemos una relación laboral. Se nos han quedado muchísimas preguntas. Vamos a seguir la siguiente semana contestando inquietudes con Cristina Trujillo de su espacio de tributación de hoy. Para mí ha sido un gusto poder generar este espacio para que usted y yo podamos conocer a ciencia cierta esas dudas, esas inquietudes, las respuestas basadas en nuestro marco regulatorio y sobre todo poder rescatar incluso las respuestas de nuestros diferentes entrevistados que nos han acompañado durante este ejercicio 2020. De mi parte, con este programa especial, la segunda edición, nos volveremos a ver la próxima semana. Hasta la próxima semana, y esto fue Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.